Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a ver esta parte que es necesaria para identificar aquello que realmente es primordial para nuestro nicho de mercado y en específico la parte de nuestros clientes. Se me hizo muy interesante esta propuesta analógica de un historial, pues clínico en el donde se ven todas estas facetas de alguna manera que nosotros requerimos para identificar claramente las necesidades de nuestros clientes. Entonces, mira, al comparar conceptos nuevos con cosas que ya conocemos, pues facilitamos la comprensión y el aprendizaje. Y el caso del historial médico, pues no es la excepción. Entonces, comencemos haciendo una clasificación de los tipos de cliente. Entonces, un cliente potencial es aquella persona o empresa pues, que podría convertirse en un cliente de tu producto o bien de tu servicio, ¿no? Entonces, imagina que tienes una panadería. Entonces, todos los que viven cerca y les gusta el pan, pues son clientes ya potenciales. ¿Por qué son importantes los clientes potenciales? Bueno, pues son importantes por diversas circunstancias, entre ellas las futuras ventas, porque pues son la base para el crecimiento de nuestro negocio, ¿no? Entonces, también pues una parte importante pues es el análisis de mercado, porque pues te ayuda de alguna manera a entender las necesidades y preferencias que tiene tu público objetivo, ¿no? También, pues, por cuestiones de estrategia de marketing, ¿no? Porque, pues, nos permite diseñar campañas mucho más efectivas para llegar a todos ellos. Entonces, ¿cómo identificar a ese cliente potencial? Bueno, pues, para identificarlo, pues, tendríamos que tener algunas características demográficas, por ejemplo, la edad, el sexo, la ubicación, los niveles de ingreso. También conocer los intereses y necesidades, es decir, qué buscan en nuestro producto o servicio como el tuyo, o sea, qué buscan ahí, ¿no? ¿Cuál sería también su comportamiento? ¿Cómo interactúan estas personas con tu marca? ¿Visitan incluso un sitio web y si realmente tú lo tienes? ¿O se suscriben a tu newsletter? No sé, hay varias posibilidades. Por ejemplo, si el producto fueran pues todos estos tenis, ¿no? Deportivos, el cliente potencial pues serían jóvenes interesados en, por supuesto, los primeros que se te ocurre pues en hacer deportes, ¿no? O hacer ejercicio. Entonces, estarían básicamente pues deportistas amateur o personas que buscan pues un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, mira, en resumen, pues un cliente potencial podemos decir que es una oportunidad de negocio que debes de cultivar, así como un arbolito, ¿no? Y convertir realmente en un cliente real. Entonces, mira, esta parte de lo que es la cuestión de la historia clínica tiene facetas que son idénticas a las nuestras. Mira, por ejemplo, esta persona, Ingrid, que propuso esta historia de clínica, se me hace muy ocurrente al respecto de lo que trabajamos nosotros, porque para conocer a la persona tienes que identificar claramente cuándo pudiera ser tu nuevo cliente, cuál es su nivel educativo, si hay una ocupación, es de aquí de la ciudad o es extranjero, qué características tiene en general en cuanto a cuestiones geográficas y también del manejo de la historia personal, cuáles serían sus motivos de referencia, si es de aquí, por ejemplo, si es una panadería y y él conoce las creencias y está sujeto a todas las cuestiones culturales, pues buscará, por supuesto, esos elementos, ¿no? También dónde estás tú ubicado geográficamente. Entonces, ahí hay una parte. Ahí también hay otra que es interesante respecto de la historia social, es decir, dónde vive, con quién se relaciona, cuáles son esos antecedentes que como cliente tiene, ¿no? Y bueno, no podríamos descartar los antecedentes personales, en donde básicamente, bueno, pues aquí hace referencia a las cuestiones meramente pues patológicas. Más bien tú tendrías que enfocarte en esos antecedentes personales que hacen de tu negocio una experiencia pues exclusiva para un cliente, ¿no?
Por supuesto, nunca dejar de considerar los hábitos que tiene tu cliente potencial o tu cliente real y en general pues de un resumen de una historia clínica semejante a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y lo que nos permite entonces elaborar o hacer uso de pues ciertas herramientas que de alguna manera pues hagan de nuestro cliente un elemento preferencial, ¿no? Entonces aquí, pues más que los medicamentos y demás, sería ver qué herramientas utilizar para que, bueno, pues este cliente que estás utilizando o que estás en observación, pues sea ya un cliente potencial o real. Y bueno, hay que hacer pues una serie de revisiones a los sistemas, más que los sistemas personales en tu entorno para verificar pues que efectivamente, ¿no? Todos estos elementos que tú estás identificando de tu cliente, de qué manera impactan pues en la generación de tu producto, ¿no? Entonces, si bien tendrías que hacer una pues revisión de los diferentes sistemas, pues también tendrías que hacer una revisión en cuanto a normas, en cuanto a sistemas de salubridad, de protección civil y de otros elementos que de alguna manera pues también inciden en tu proceso, ¿no? Recordemos la cadena de valor, ¿no? Entonces, a eso está como vinculado esta parte. Y bueno, finalmente, pues esta parte de analogía es una analogía básica para identificar los datos que requieres, al menos de la problemática que tú estás tratando de resolver. Yo te diría, mira, aquí ya te puse una especie de mapa mental en donde básicamente para identificar las características propias de tu nicho de mercado, en específico tu cliente, pues tendrías que ver la historia personal, cuáles son sus referencias, esos antecedentes personales, no solo de tu cliente, sino de tu propia empresa, los hábitos de vida que hacen ese vínculo y bueno, el resumen social, porque bueno, también esa parte social impacta, ¿no? Y bueno, generar o identificar todos los sistemas que en el contexto de tu empresa se vinculan contigo. Entonces, ten pues oportunidad de verificar todos estos, analízalo y comienza a trabajar en tu proyecto.